Cuando se estrenó el capítulo 5 de Los Anillos de Poder, Internet se dividió. Me recordó lo frágil y manipulables que somos, porque yo me incluí en ese grupo de gente que rechazó este episodio. En ocasiones me cuestiono cómo pudo convertirse en uno de mis favoritos. Sin duda, la comparación con La Casa del Dragón, que estrenaba episodio a los pocos días, nubló a mucha gente. Sin embargo, ¿es la fantasía solo traición, violencia y sexo? Tal parece que no existe fantasía más allá de la espada y la brujería, de las épicas batallas coreografiadas alrededor del Morgoth. Pero, ¿realmente trata la Tierra Media de todo esto? Sabemos de buena mano que Tolkien conoció el horror de la guerra, interrumpió su vida, su carrera y sus amores. Sobrevivió para no tener más remedio que ver a su hijo Christopher partir a la Segunda Guerra Mundial. Aquella fue una era oscura y pesimista. ¿Podría ser la fantasía el refugio que abrazó a Tolkien? Su forma de procesar el trauma tratando temas trascendentales como qué hay detrás de la guerra y qué nos queda después de ella. Y en ese intento nos regaló la mejor definición de lo fantástico: la luz, la amistad, la esperanza, la unión, el amor y la aventura. Juego de Tronos no debe ser el único estándar. La fantasía es poesía, melodía y canto. Puede ser inocente, ser gris o colorida. Y si no puedes imaginarla más allá de dragones y desnudos, quizás la fantasía no es lo tuyo. El capítulo 5 vino a decirle al mundo y me recordó: oye, esto también es fantasía. Y de repente entendí que era mentira que la fantasía se había popularizado, sino que su concepto se tergiversó. Una posada alegre y feliz al pie del cerro gris. Cerveza tan negra es que el hombre de la luna bajó a beber y se tragó un barril. Cuando el extraño cuestiona su propia bondad, después de matar a las luciérnagas en el segundo episodio, termina de armar las bases que explican la línea que divide el bien y el mal. Ya hemos hablado acerca de que la maldad no es innata. Los hijos de Ilúvatar nacen con la llama imperecedera en sus corazones. Pero, ¿por qué algunos caen en la tentación y se corrompen? Soy bueno. Algo que pasa desapercibido es que el extraño representa el camino de alguien que ha nacido. Su llegada en posición fetal confirma esta intención. Un recién nacido es sinónimo de pureza. Debe de aprenderlo todo: comer, hablar y caminar. Un bebé no distingue entre lo malo y lo bueno, sino que lo aprende bajo la influencia del ambiente en el que crece. Por eso mencionamos que quizás la llegada de este hombre meteorito a Rhovanion no fue una casualidad. No, migración. Se dice migración. Nori encontró al extraño, lo cuidó y alimentó. Le enseñó a hablar, le enseñó sobre la maldad y la muerte, y sobre todo, en la conversación que tiene al principio del capítulo 5, dictó sentencias sobre su destino. Tú eres bueno, estás aquí para ayudar. Es su guía hacia el bien. Probablemente en la primera temporada no te hubieras preguntado si los Valar tenían la intención de que el extraño fuera cuidado por Nori, al igual que aquella águila que cuidó. ¿Fuera el extraño bueno si hubiera caído en otro lugar? ¿Estaba realmente perdido o se encontraba donde se suponía que debía estar? Quizás la canción de Poppy nos clarifique algunos puntos. Hazme el favor de levantarte y guiarme en este día errante. Por favor, prométeme encontrarme en este día errante. Por fin su respuesta llega a través del frío y la escarcha, que no toda persona que duda o vaga está perdida. El origen de esta canción radica en un acertijo escrito en la Comunidad del Anillo por Bilbo.
para ayudar a Frodo a confiar en el misterioso montaraz que fue Aragorn, conocido como Trancos, el cual dice así: No es oro todo lo que reluce, ni toda la gente errante anda perdida. A las raíces profundas no llega la escarcha. El viejo vigoroso no se marchita. De las cenizas subirá un fuego y una luz asomará en las sombras. El descoronado será de nuevo rey. Forjarán otra vez la espada rota. Enfatiza que a veces el oro se oculta o se confunde con otra cosa, a diferencia de las fachadas llamativas que se confunden con oro auténtico. Tolkien invita al lector a mirar debajo de la piel. Esto nos remite a Nori y al extraño, como si de un espejo se tratase, un recurso narrativo que en Endolindale ya hemos explicado. Aunque el extraño ande vagando, perdido no está. Es poético ver cómo la historia de la Tierra Media se repite en forma de ecos a lo largo de generaciones y los años. En este episodio se revela que el extraño es buscado por las llamadas místicas y se nos plantea sutilmente la pregunta: ¿y si el extraño hubiera sido encontrado por ellas en vez de por Nori? Vienen de tierras lejanas y exóticas, portando un báculo con forma ojival y un plato de metal con una constelación grabada en él. Ellas mismas son denominadas la nómada, la asceta y la moradora. Según la Real Academia Española, la mística designa un tipo de experiencia muy difícil de alcanzar en el que se llega al grado máximo de unión del alma a lo sagrado durante la existencia terrenal. Se da en las religiones monoteístas, en el hinduismo y en el budismo, de ahí lo de asceta, donde se identifica con un grado máximo de perfección y conocimiento. Es conocido que en la Tierra Media que escribió Tolkien nunca se contempló la religión ni la iglesia como una institución empoderada. No obstante, ¿dónde quedan los poderes oscuros? Los elfos tienen la certeza de que Dios existe, y los Dúnedain emprendieron el doloroso y turbulento camino de la fe. Pero, ¿qué pasa con el resto de hombres que no marcharon hacia el oeste? Los hombres de Rhûn, de Harad, a los que Morgoth y Sauron esclavizaron. ¿A quién rezan? ¿Qué creencias tienen? Esto se encuentra en un diálogo de las dos torres parafraseado por Faramir en la película. ¿El enemigo? Su sentido del deber no era menor que el tuyo, estimo. Te preguntas cuál es su nombre, de dónde procede, si era en verdad malvado en su corazón, y las mentiras y amenazas que provocaron su larga marcha. ¿Por qué no prefirió permanecer allí, en paz? Waldreg, Tío y Rowan, personajes inventados por los guionistas, son parte de estos enemigos que mencionaba Faramir. ¿Son realmente malvados o solo quieren ver otro amanecer? La ironía de la maldad se presenta nuevamente en este capítulo. Los hombres del sur se separan. Dentro de esto surge la pregunta: ¿por qué muchos de estos hombres ven en las sombras el camino? ¿Acaso conocen algo más? Puede ser el lugar a donde pertenecen. Por eso me remito al primer episodio de Los Anillos de Poder, donde Redbjorn indicaba que la razón por la cual los elfos todavía vigilaban la atalaya no era por lo que hicieron aquellos hombres en el pasado, sino por lo que todavía son. Para ocupar nuestro legítimo lugar a vuestro lado. Cuando el extraño salva a las pelosas de los lobos y su poder provoca que su brazo quede lastimado, trae a relucir que el poder debe ser canalizado para que no se salga de control, lo que demuestra que la muerte de aquellas luciérnagas, en efecto, fue un accidente. El trabajo actoral de Daniel Weyman está sin duda infravalorado. Es excepcional cómo puede expresar solo con su cuerpo tanta duda y frustración. Algo más que podemos sacar de esta escena
es el intento del extraño por curarse. Lisenniene. Turia. Termi. Gala. En fin. Yetali. Gala. La magia de la Tierra Media es el poder de la voluntad sobre el mundo físico. Conocimientos que solo los seres espirituales de Arda conocen. Al materializarse como criaturas terrenales, viven bajo las mismas condiciones que las demás creaciones de Ilúvatar, como el dolor, el hambre o la muerte. Esta escena nos confirma que el extraño es uno de esos seres encarnado. Su hechizo es una plegaria al fuego secreto, la fuente de la eterna luz y el poder. Cuando hablamos del otro tipo de fantasía, al principio de este video, me refería precisamente a detalles como estos. La esperanza de los hombres es tan frágil que basta con la implementación de una duda para que la torre se venga abajo. La mortalidad puede ser el regalo otorgado a los segundos hijos, pero a cambio la llama que enciende la fe es tenue. ¿Quién de vosotros querrá resistir y luchar? Bastó con que Waldred plantara el miedo en la multitud y alimentara la desesperación, y de cierto modo es algo que está atado a la permanencia en el mundo tangible. La paciencia es una condición bastante élfica. La prisa no los tortura, porque el tiempo es tan vasto que cansa vivir. La muerte no está a la sombra acechándolos durante sus grandes hazañas, pero a los hombres les presiona el deterioro del cuerpo y la mente, como la demencia de Tarpalanti representada en la serie. Los elfos recuerdan las hazañas de valentía y gloria, mientras que los hombres solo escuchan historias de reyes que retornarán y nadan entre la incertidumbre. Algo a favor de nuestros antepasados. ¡Sobrevivieron! La misma Bronwyn, la misma que dio un grito de esperanza al principio del episodio, al enterarse que lo que buscaba Adar y los orcos estaba con ellos y amenazaba a su propio hijo, tembló y consideró entregarse al enemigo. Bastó con la duda para que su fe se derrumbara, pero Arondir nunca dudó, al igual que Galadriel, que a pesar de perder 3 barcos, confió en el triunfo. Tu pueblo trabajó toda una era para recuperar su virtud, recalca Arondir. ¿Deshacerías todo eso en un momento de desesperación? Mira a tu alrededor, se ha acabado. Todavía no. Muy pronto. Bronwyn le implora que le diga cuál es el camino de salvación que tanto afirma Arondir saber que existe. Y esta conversación no es sino un eco de un relato tardío de Tolkien en el que Finrod y la anciana mujer Andred, la examante mortal de su hermano Aegnor, debatían filosóficamente sobre la fragilidad de los hombres, su herida en el alma y cómo su cuerpo es una cadena hecha por aquel que las fabrica, el innombrable Morgoth, y por lo tanto de él procederían. Le dice, ¿lo ves? Hacían bien vigilándonos, porque estamos predestinados a la oscuridad. Es como sobrevivimos, quizás es lo que somos, como siempre seremos. Sin embargo, el guión también nos intenta enseñar el valor de los hombres. Cuando Arondir le dice a Theo, yo tardé más de 200 años en tener el valor que me mantiene aquí esta noche. Tú lo has hallado en solo 14. Ese es el valor que vio Finrod cuando los conoció por primera vez al llegar estos a Beleriand, al percatarse que en poco tiempo podían tener la sabiduría y la experiencia que a él le tomó siglos. Arondir también puede ver esta cualidad de los hombres. Intenta ser el faro que guíe a los hombres del sur. Le indica a Theo que el vaso no está vacío, sino medio lleno. Los hombres y los elfos están en ambos lados de la balanza, la desesperación y la esperanza. Pero, ¿quién podría estar en el medio? Elrond, el medio elfo, tiene un arco de personaje donde lucha entre la amistad y el deber.
El guión lo coloca en una situación que solo puede afrontar un medio elfo. No está dispuesto a romper el juramento con su amigo basándose en una mera esperanza, como lo haría cualquier elfo. Pero Gil-galad le enseña la creencia élfica de que la esperanza nunca muere, incluso cuando es escasa y cuando todos los sentidos duermen. El ojo de la esperanza es el primero en abrirse y el último en cerrarse, algo que en su propio idioma llaman Estel. Para los hombres, la esperanza nace desde la experiencia y el conocimiento, pero para los elfos, la esperanza simplemente es la seguridad de que Dios existe y que todos sus designios son por y para la felicidad de sus hijos, aun cuando se contemple el fin. A diferencia de Miriel, quien jura que la fe es un hilo muy fino para que penda de él un reino, el Alto Rey apuesta el destino de todos los pueblos de la Tierra Media a ello. Es ante esta tragedia que a Elrond se le presenta un gran conflicto. Indeciso, sin saber qué hacer, mira el cielo nocturno, buscando la estrella de su padre, buscando su guía y su consejo. Busca la esperanza. La fe de los hombres es de cristal, y Elrond es el punto medio, quien tiene la claridad de analizar las situaciones sin sesgos de raza. Elrond es el único que puede hacerlo, y el guión lo deja claro, cuando Celebrimbor hace una analogía de Elrond mencionando a Eärendil. Estuve ahí, Elrond, la noche que tu padre zarpó. Un hombre mortal que creía que podría convencer a los mismos dioses de ir a la guerra para ayudarnos. Escuché a tu madre rogándole que no fuera, preguntándole, implorándole, ¿por qué debía de ser él? ¿Y sabes qué le dijo? Porque era el único que podía hacerlo. Isildur no tiene las palabras para describir qué quiere hacer. A diferencia de los anteriores episodios donde usaba la rebeldía para intentar tener cercanía con su padre, ahora lo pide directamente. Pero Elendil solo ve en su hijo inmadurez. Esta dinámica entre padre e hijo es muy interesante y construye una sólida base que levantará todo un reino en la Tierra Media. Por eso me cuesta tanto encontrarlo. Y necesito tu ayuda. Isildur vive una crisis por la que pasamos todos los jóvenes en la actualidad. No tiene idea hacia dónde encaminar su vida, nunca se ha esforzado lo suficiente ni ha perseguido una meta con desesperación. Elendil comparte la culpa hasta que comprendió que es hora de dejar de trazar el camino de su hijo. Así que se niega a colocarlo en la lista de voluntarios para zarpar a la Tierra Media. Ahora Isildur es solo un desertor, en busca de un propósito, en una posición donde ni siquiera su mejor amigo estaría dispuesto a meter las manos en el fuego por él. En la primera temporada, Kemen es un personaje poco interesante, pero de a poco se va convirtiendo en un reflejo oscuro del propio Isildur. Ambos tienen dinámicas complicadas con sus padres, pero el conflicto interno que vive Isildur, ausente en Kemen, es lo que diferencia el camino de ambos personajes. Isildur intenta escabullirse y pelear por Númenor, en busca de darle sentido a su vida, mientras que Kemen busca ese sentido de una manera distinta. A pesar de contar con el apoyo de su padre, siente que la expedición es una traición a Númenor y busca sabotearlo. Halbrand, por su lado, busca pertenecer al gremio de los herreros. Él también está en una lucha por descubrirse a sí mismo. Es una serpiente arrastrándose por la corriente de las circunstancias. Pensaba que estaba cómodo en Númenor, pero Galadriel despertó en él el recuerdo de la grandeza y gloria que perseguía bajo la sombra de Mordor. Lo que me hace pensar cómo las intenciones de Galadriel de poner una corona en su cabeza a una persona
que acaba de conocer solamente para satisfacer su oscura necesidad de venganza, revivió ambiciones mucho más siniestras. La primera temporada de Los Anillos de Poder fue víctima de una persecución. Sus capítulos centrales fueron señalados como aburridos, con agujeros de guión y muchos más comentarios como si fuera esto una casa de brujas. Aquí, en la trama de Lyndon, se fraguó una de las polémicas más grandes que tuvo la serie y donde poca gente hizo el esfuerzo de entender. Durin IV acude a Lyndon para descubrir qué trama Gil-galad, con la excusa de celebrar la unión entre dos grandes pueblos, los Khazad y los Noldor. En el medio existió una escena llena de tensión e hipocresía. Esta trama nos llevó a una leyenda apócrifa narrada por Elrond, donde supuestamente los Silmarils, las joyas más importantes que existieron, que lograron contener la luz de los árboles de Valinor, una luz que trajo oscuridad desatando la guerra, se perdieron en el ancho mundo y solo quedan pistas de su paradero. No obstante, esta polémica trae consigo un tema interesante, cómo a pesar de la muerte, la desgracia y la devastación de un continente, la admiración de los Noldor por los Silmarils no merma, sigue ensimismándolos en sueños, en leyendas y en delirios. No es inusual que los Eldar no puedan trazar la línea divisoria entre la historia y las fabricaciones artísticas, si el propio universo fue creado a partir de una orquesta sinfónica, según su folclore. La canción de las raíces de Hildegard es otra creación artística sobre la lucha que sacudió y sacudirá a la raza de Gil-galad, por lo que tiene sentido que existe una leyenda apócrifa que especule sobre la localización olvidada de un Silmaril perdido y explique por qué existe este mineral bajo las montañas nubladas, como las leyendas escritas en la Ilíada. Mas Tolkien nunca escribió sobre el origen de Mithril. Fue uno de los tantos misterios que dejó a propósito. Aún así, esto no es impedimento para que exista la especulación en una serie de entretenimiento. Gil-galad le revela a Elrond que la luz de los Eldar está menguando, y este destino es conocido por todos los habitantes de la Tierra Media, incluyendo los elfos como Arondir, acostumbrados a vivir en el incesante ciclo de renovación y destrucción de la naturaleza. No siendo así para los altos Noldor, que vivieron en la eternidad religiosa de Valinor. El Vala Namo, el Señor de los Muertos o Dios del Destino, advirtió que esto era inevitable, después de que los elfos abandonaran Valinor tras verter la sangre de sus hermanos. Sobre todos ellos, hizo pesar una profecía en la que los Silmarils siempre les serían negados, y la guerra acabaría con sus vidas. Y en el más allá, en Mandos, allí esperarían como espíritus incorpóreos, sin recibir piedad de él. Y quienes decidan quedarse en la Tierra Media y no acudan a Mandos, se cansarán del mundo como si fuera una gran carga y se desvanecerán, convirtiéndose en sombras de arrepentimiento. La conversación que tiene el canciller con Kemen fundamenta aún más nuestra idea de Pharazôn como un líder populista. Es el responsable de la conspiración hacia Tar Palantir. Es una locura luchar contra la corriente, dice. Y si bien es una frase que comienza a dejar al descubierto el trasfondo del personaje, la verdad es que lo que dice después me parece mucho más interesante. La marea puede subir y ahogar a un hombre, o bajar y arrastrarlo mar adentro. El truco para dominar la corriente es saber cómo cambiará. Ponéis en peligro vidas númenóreanas por un mugriento sureño y una herma egoísta. Sin embargo, a pesar de apoyar a Miriel en su idea de ir a combatir a la Tierra Media, lo que hay detrás
es un movimiento astuto en el tablero de ajedrez. Tiene la osadía de decirle a Kemen que buscará oro, tierras y tributos, pero en el fondo Pharazôn espera que la corriente cambie de dirección. Si todo sale mal, la figura de Míriel como reina se debilitará y será un paso más hacia su ascenso. Yo voy a la guerra por Númenor, dice, pero las intenciones imperialistas de Pharazôn no son más que una materialización de sus aspiraciones y de la visión de su propia figura como emperador. Incluso su propio nombre es una distorsión de la palabra faraón, o la palabra en inglés presentada en la pantalla, recordándonos a Ramsés II o Ramsés el Grande, pues en el Legendarium el sobrenombre que recibe es el de Pharazôn el Dorado, quien contempla una Tierra Media dominada solo por hombres, una nación unificada bajo el cetro de Númenor. Rey de reyes soy yo, Ozymandias. Si alguien quiere saber cuán grande soy y dónde yazgo, que supere alguna de mis obras. El destino es inevitable, y Míriel irá hacia la oscuridad a pesar de las advertencias de su padre. Lo único que te espera allí es oscuridad. Pero la gente que vio toda la temporada realmente piensa que quedarse ciega fue la oscuridad que Míriel conoció en la Tierra Media. La escena de pelea de Galadriel recibió muchas críticas. ¿En serio creen algunos espectadores que este personaje necesita vencer a unos simples hombres para adquirir fortaleza y valor en el Legendarium? Más allá de mostrar las habilidades que obviamente tiene, sirve para mostrar no solo la diferencia entre las habilidades de hombres y elfos, sino la falta de experiencia en combate que tienen los ciudadanos de Númenor. ¿Cuántas guerras habrán librado últimamente? Me pregunto. ¿Sería inteligente llevar a estos jóvenes a la guerra? Galadriel sabe la respuesta y sigue adelante sin pensar en las consecuencias. Y este es el punto clave del arco de desarrollo de nuestro protagonista. Los númenorianos no conocen la guerra al igual que los elfos. No conocen los orcos, ni el peligro, ni la decadencia. Van a la guerra con una sonrisa en sus rostros, en un desfile junto a cantos y flores, con sus atuendos ceremoniales de escamas, caballos y espuma de mar, ante el sol diurno rojizo del amanecer, el símbolo de los segundos nacidos que nos ha regalado esta serie. Son héroes, piensan sus familias, pero el camino de la guerra es cruel. Esa inocencia que busca representar el guión me parece inteligente. El choque de realidad que recibirán lo cambiará todo. Cambiará la corriente e impulsará a Pharazôn al trono. Esta es la oscuridad que encontrará Míriel en la Tierra Media. En este punto, el personaje de Galadriel fue tildado de estar mal escrito, se monopolizó su rostro en nombre del antiwokeismo, comentarios como no hay hombres fuertes en los anillos de poder, Galadriel siempre está enojada. ¿Qué hace Galadriel con una espada? El vacío concepto de la masculinidad que tienen algunos es para escandalizarse. Los fans no pueden salir más allá de la pureza inmaculada que creó Peter Jackson. Rings of Power arruinó el personaje, replican, pues después de 5 episodios de Neldolíndale ya hemos demostrado que no. No. Allá en Valinor, su padre Finarfin la bautizó como Artanis, o mujer noble en español, pero su madre la bautizó con otro nombre, Nerwen, que significa doncella masculina. Y fue así como creció, descrita por Tolkien, de disposición amazónica, trenzaba su cabello para participar en actividades atléticas. Una amazona es una mujer guerrera mítica del mundo antiguo,
o una mujer de apariencia o carácter fuerte y combativo. La princesa Noldorin, quien ha perdido a sus 4 hermanos, se encuentra sola en la Tierra Media, lejos de su hogar natal y su familia, y aún así es criticada por ser fuerte, orgullosa y obstinada, como todos los Noldor. En serio. Sabiendo que cuando abandonó Valinor soñaba con sus propios dominios en tierras distantes, lejos de la autoridad de los Valar. Analicemos un poco la conversación entre Galadriel y Halbrand. Parece ser un enfrentamiento sobre el mal y el bien, pero es un viaje hacia el interior de ambos personajes. Halbrand, o mejor dicho, Sauron, quien antaño fue un simple herrero, discípulo del Vala Aule, el padre de los enanos y dios de la herrería, cuestiona sus actos, reflexiona y explora la bondad y la luz de la que nació, e intenta entender el camino del mal que ha elegido. Mientras que Galadriel busca entender la oscuridad que crece dentro de ella misma. También está haciendo introspección de sus propios actos. Cuestiona la herida que le dejó el hecho que su propia gente no la apoyara y en cambio la mandaran al exilio, porque tenían conciencia de la oscuridad que habitaba en su corazón. Frustración, venganza, tristeza, ira. Esto nos remite al inicio de esta serie de videos, la analogía del barco de Finrod. Para encontrar la luz, primero debemos tocar la oscuridad. Así, Galadriel avanza su duelo hacia la negociación. ¿Qué sabes de la oscuridad? El guión expone el personaje de Galadriel, y aún así, la gente no puede entenderlo. ¿Qué? ¿A quién perdiste?, le pregunta Halbrand. Entonces, ¿todo esto se trata de venganza? Galadriel intenta negarlo. No se puede saciar la sed con agua de mar. Para ella, la venganza no es suficiente. Entonces, ¿qué es? ¿Por qué sigues luchando? Porque no puedo parar. Y en esta confrontación, el alma de Galadriel queda al desnudo. No puede parar. Va a galope, como suponía Halbrand, hacia el fondo del mar. Debe tocar su propia oscuridad y toma conciencia de que ya no hay diferencia entre ella y el mal que persigue. Esta escena me parece una genialidad y me frustró en su momento que mucha gente consideró este episodio de transición. No obstante, es donde convergen muchos de los conceptos que hemos explicado: el duelo, la naturaleza del mal, estar a la deriva y la búsqueda de la identidad. Galadriel nos revela con su última frase lo que comentamos al principio de la serie. Es complicado dejar vivir la guerra día tras día en el interior. Confiesa que su dolor la está transformando. Y dice: tu pena no puede aliviar mi dolor, ni un martillo y unas piezas el tuyo. No hay paz para ti ni para mí. No hay paz duradera en ningún camino, salvo al otro lado del mar. He luchado por siglos intentando obtener la mía. Lo siento. Al final del episodio, Sauron revivió la ambición. Toma provecho de las circunstancias que se le están presentando. Nunca estaría cómodo con la idea de ser un simple herrero en Númenor. Ni siquiera fue suficiente ser un herrero en la tierra bendita, al servicio de Aule. La grandeza es el sentido que busca, más allá de Morgoth. Y mucho después, fue la amenaza más grande para la Tierra Media, pues siempre será conocido como Sauron, el más grande de los siervos.
El título de este episodio, Separaciones, es un tanto confuso, pero habla de la separación ideológica que dividió a los hombres de Tir Harad, de Eärien y las demás familias de Númenor viendo a sus seres queridos marchar, de las diferencias que separan a los hombres de los elfos, como las habilidades que demostró Galadriel en este episodio, y el punto de inflexión que alejará a Sauron de la luz otra vez. Y aún más en el siguiente episodio, el Mithril que desterrará a Elrond y la falta de un bastón que separará a Nori y al extraño, y una amistad que romperá la relación entre un padre y un hijo. Si quieres continuar descubriendo qué hay más allá de los supuestos vacíos de guión en Los Anillos de Poder, suscríbete y espera el análisis del capítulo 6.